Buenos días, comunidad de Abogados. En esta oportunidad los saluda Manuel Alejandro Plaza Rodríguez, miembro de la Unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social. Seguimos con ustedes con el único objetivo y con el único fin de mantenerlos informados y actualizados, teniendo en cuenta los avances normativos que con ocasión al COVID-19 y como planes de contingencia de la crisis se han adoptado desde el Gobierno Nacional. En esta oportunidad hablaremos del tan esperado Decreto 488 del 27 de marzo del 2020, el cual fue expedido por la Presidencia de la República y dado a conocer a través del Ministerio de Trabajo, con el que se dictan las medidas de orden laboral dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica que por estos días atraviesa nuestro país. Y bien, ¿cuál es el objetivo del decreto? En primer lugar, lo que debemos puntualizar es el objetivo con el cual se expidió la norma o el decreto que estamos estudiando, y el que de manera literal se expidió con el fin de adoptar las medidas del ámbito o en el ámbito laboral y con esto promover la conservación del empleo y brindar alternativas a los trabajadores y empleadores dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto 417 del 17 de marzo del 2020. Ahora bien, ¿a quiénes aplica el decreto? En segundo lugar, y algo que a futuro ha de ser bastante relevante y como lo analizaremos más adelante, es el ámbito de aplicación del decreto expedido, pues este puntualiza su aplicación a las siguientes personas: empleadores y trabajadores, pensionados connacionales que estén fuera del país, administradoras de riesgos laborales del orden privado, sociedades administradoras de fondo de pensiones y cesantías de carácter privado que administren cesantías y cajas de compensación familiar. Quizá el punto de mayor importancia con la expedición de este decreto es el estudio de las alternativas que éste nos brinda o que nos brinda el Gobierno Nacional a través de la norma expedida para el beneficio de trabajadores y empleadores. Veamos, las alternativas son las siguientes. La primera de ellas, el retiro de las cesantías. El trabajador podrá hacer retiro de sus cesantías de forma mensual siempre y cuando el empleador certifique que se le ha disminuido sus ingresos mensuales y para esto, o como es el caso, de la suspensión del contrato de trabajo, la licencia no remunerada y la licencia remunerada de manera parcial. Esto solo hasta el monto de dichos ingresos, por lo que de continuar en el tiempo dichas medidas, deberá realizar este trabajador la solicitud de manera continua, siendo solamente aplicable a aquellos que cuenten con sus cesantías en fondos privados y hasta por el valor con el que cuenten ahorrado o que tengan depositado en el fondo de cesantías. Esta es una medida de tipo parcial que de alguna manera permite al trabajador no cesante, es decir, que cuenta con un vínculo laboral actual y vigente, contar con algunos ingresos o suplir esos ingresos que está dejando de percibir de acuerdo con las medidas adoptadas por la empresa. Asimismo, debemos advertir que para los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro no está dispuesta esta posibilidad, pues esta es una entidad que tiene como característica ser un fondo de cesantías de naturaleza pública, y la medida fue tomada de manera expresa para las administradoras privadas, hecho que puntualizamos dentro de los primeros ítems dentro de este postcat. La segunda de las alternativas y que había sido de notable relevancia dentro de las alternativas propuestas por el Gobierno Nacional es el uso de las vacaciones. De cara a este punto, es importante la modificación que sufre el Código Sustantivo del Trabajo con ocasión a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional por el COVID-19, teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 187 y particularmente su numeral segundo, el empleador tenía que dar a conocer al trabajador con un mínimo de 15 días de anticipación la fecha en la cual concedería las vacaciones. Sin embargo, con la expedición de esta norma, bastará con que el empleador o el trabajador con un solo día de anticipación notifique del disfrute de las vacaciones, ya sean estas anticipadas, colectivas o acumuladas. Especificación que aclara todas las dudas de aquellos trabajadores que con ocasión de la crisis estaban siendo notificados de sus descansos remunerados. En conclusión, se modifica el término prudencial para el empleador y el trabajador de dar aviso al inicio de las vacaciones que había sido estudiado por la Corte Constitucional en la sentencia C-710 de 1996. El tercero de los beneficios, y quizá el que sufrió más cambios, es aquel relacionado con los mecanismos de protección al cesante. Veamos por qué. Los trabajadores dependientes o independientes de las categorías A y B que hayan quedado desempleados y hubiesen realizado aportes a una caja de compensación familiar durante el último año continuo o discontinuo en los últimos 5
5 años podrán acceder a los beneficios del mecanismo de protección al cesante, que incluye una ayuda económica de 2 salarios mínimos equivalentes a 1.755.606 pesos, dividido en 3 mensualidades de 585.502 y los demás establecidos en el artículo 11 de la Ley 1636 del 2013. Frente a este punto, es importante aclarar que la Ley 1636 del 2013, al igual que el Código Sustantivo del Trabajo, sufrió unos importantes cambios y modificaciones en los cuales debemos hacer algunos comentarios. El primero de ellos es la ampliación del plazo de permanencia en los aportes. En principio, el plazo de permanencia en los aportes de los trabajadores dependientes o independientes a las cajas de compensación familiar era de 3 años, término que se amplió a un plazo de 5 años. La norma anterior señalaba lo siguiente. Artículo 3. Campo de aplicación. Todos los trabajadores del sector público y privado, dependientes o independientes, que realicen aportes a las cajas de compensación familiar por lo menos un año continuo o discontinuo en los últimos 3 años, si es dependiente, y por lo menos 2 años continuos o discontinuos en los últimos 3 años, si es independiente, accederán al mecanismo de protección al cesante sin importar la forma de su vinculación laboral y de conformidad con lo establecido por la reglamentación que determina el Gobierno Nacional. Esto señalaba el artículo 3. De lo anterior, ¿qué podemos concluir? Al ampliar el término de permanencia, muchas personas podrán ser beneficiarias del auxilio previsto para la protección al cesante en términos de tiempo, y quienes con ocasión del COVID-19 hubiesen quedado sin empleo, ya sea en calidad de trabajadores dependientes o independientes. A manera de conclusión inicial, podríamos decir que el término de permanencia se amplió en un plazo de 3 a 5 años. La segunda de las modificaciones es la limitación en cuanto a las categorías. El decreto actual limita los beneficios de protección al cesante a las categorías de afiliados de las cajas de compensación familiar bajo las categorías A y B. El artículo 13 de la Ley 1636 del 2013 indicaba que podrían acceder a los beneficios de protección al cesante los desempleados que cumplieran con las condiciones dispuestas por la misma ley, siempre y cuando éstas se acreditaran y los trabajadores, claro está, acreditaran los requisitos para acceder al auxilio ante la caja de compensación familiar a la cual estuvieran afiliados, claro está. Empero, el presente decreto 488 del 27 de marzo del 2020, el beneficio se limita a los trabajadores dependientes e independientes que hagan parte de las categorías A y B de las cajas de compensación familiar. Es decir, la categoría A para todas las cajas de compensación familiar está dada para los trabajadores y su grupo familiar cuyo salario básico no superen 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo familiar no puede superar un ingreso de 1.755.606 pesos, o, como lo limita el decreto, para la categoría B, en la cual están el grupo de trabajadores y su grupo familiar cuyo salario básico está entre 2 y 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, con un tope máximo o un margen máximo de ingresos del grupo familiar correspondiente a 3.511.212 pesos. En conclusión, aquellos trabajadores que no se encuentren ubicados dentro de los grupos A y B, de acuerdo con la categorización de las cajas de compensación familiar, estarán excluidos para acceder a este beneficio. Otra modificación importante es el cese en el pago de los beneficios. El artículo 15 del decreto 1363 del 2013 concluía que el pago de los beneficios al cesante terminaba cuando los beneficios se hayan reconocido o se hubiesen reconocido por el término de 6 meses, cuando el beneficiario se restableciera nuevamente en su relación laboral antes de transcurrir 6 meses, o incumpliera con las obligaciones contraídas para acceder a ellos, y en todo caso serían incompatibles con toda actividad remunerada y con el pago de cualquier tipo de pensión. No obstante, el decreto publicado la noche anterior limita el auxilio a cubrir los gastos de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de cada beneficiario por un valor de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que, como ya lo dijimos, están divididos en 3 mensualidades iguales que se pagarán mientras dure la emergencia, y en todo caso por máximo 3 meses, reduciendo el tiempo de los 6 meses en los que se reconocía el auxilio a la mitad, de 6 meses a 3 meses. Con el presente decreto, la solicitud de este beneficio se hace extensivo a los connacionales pensionados que se encuentran fuera del país, situación que claramente antes de la entrada en vigencia de la norma, es decir, la noche anterior, se encontraba expresamente excluida.
Y es que veamos que dentro del ámbito de aplicación de este decreto, en el punto 2 o punto B, están los pensionados connacionales que estén fuera del país. Contrario a esto, anteriormente el artículo 13 señalaba que cualquier tipo de pensión se encontraba excluida, siendo otra de los grandes cambios insertados en materia normativa con este decreto. Pero entonces vendrá la pregunta, y para efectos prácticos y a manera de conclusión, ¿cuáles son los requisitos que debe tener ese cesante o que no cuenta con un empleo en este momento en virtud de la crisis generada por el COVID-19 para acceder a los beneficios de protección al cesante? El primero de ellos, estar afiliado a una caja de compensación familiar. El segundo, realizar aportes a las cajas de compensación familiar por lo menos un año continuo o discontinuo durante los últimos 3 años si es dependiente, o por lo menos 2 años discontinuos en los últimos 3 años si es independiente. Pertenecer a las categorías A y B, es decir, que sus ingresos no superen los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Acreditar dentro de los 3 días siguientes a la terminación del vínculo laboral ante la caja de compensación familiar que su situación laboral ha terminado por cualquier causa. En el caso de ser independiente, su contrato haya cumplido con el plazo de duración pactado y no cuente con ningún otro o no cuente con ninguna fuente de ingresos. La acreditación se realiza mediante el certificado o carta de terminación del vínculo laboral que otorgará el ex empleador y los demás requisitos que establezca cada caja de compensación familiar para la entrega o la admisión a estos beneficios. Como cuarto punto, y no siendo menos importante, es que el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante deberá verificar dentro de los 10 días hábiles la petición del cesante y presentada en un formulario, si cumple con la afiliación al mecanismo de protección al cesante y las cajas de compensación familiar y con todas las condiciones de acceso a los beneficios del Fondo de Solidaridad de Fomento, Empleo y Protección al Cesante establecidas en la Ley 1363 del 2013 y que fueron modificadas por el decreto 488 del 27 de marzo del 2020. Por último, y sin ser menos importante, con el decreto legislativo número 488 entran en vigencia las siguientes modificaciones. Se modifican las destinaciones de los aportes realizados a las administradoras de riesgos laborales ARL. Se autoriza a las cajas de compensación familiar a hacer uso de los recursos del FOSEF para los efectos de los mecanismos de protección al cesante. Se suspendió el término de acreditación de supervivencia ante las entidades del Sistema General de Seguridad Social Integral, es decir, salud, pensión y riesgos laborales. De otro lado, debe destacarse que el Ministerio de Trabajo en diversas entrevistas señaló que se realizaría una prórroga en el pago de aportes para fiscales a sectores como turismo, aviación, entre otros. Sin embargo, en el presente decreto y una vez verificado el texto en su totalidad, no se hace mención alguna al respecto. Desde Escola Abogados les damos un fuerte abrazo virtual, deseándoles que ustedes y todas sus familias se encuentren con bien y a sabiendas de que esta crisis nos unirá y nos hará mucho más fuertes y resilientes a todos los cambios. Les habló Manuel Plazas. Un fuerte abrazo.